Cuando era un niño no me gustaban las películas antiguas, me parecían lentas, raras y a veces derechamente aburridas, pero con el tiempo entendí algo curioso. Muchas de esas películas tienen algo que las películas actuales no tienen: trascendencia. No porque sean clásicos por obligación, sino porque todavía funcionan. Ahora, no estoy diciendo que todo lo antiguo sea bueno, ni que todo lo nuevo sea basura. Hoy hay mucha más basura, sí, pero también hay muchas más producciones. Es simple estadística. Matemáticas, hijo. Y además, hay películas que envejecen mal y ni siquiera tienen que ser tan antiguas. Por ejemplo, Reencarnación, que resumí hace poco, hoy probablemente generaría una polémica gigante, pero aún así, la tendencia que yo veía era clara. Las películas antiguas generalmente envejecen bien, hasta que vi esta, Atrapado sin salida, una de las películas más famosas de la historia del cine, ganadora de 5 premios Oscars, considerada una obra maestra absoluta, y sin embargo, mientras la veía pensaba algo incómodo. ¿Y si esta película ya no es para nosotros? ¿Qué? Lo sé, suena casi como una herejía cinéfila, pero escúchame un poco, porque no creo que el problema sea que la película sea mala. De hecho, entiendo perfectamente por qué en 1975 esta historia debería sentirse espectacular, pero han pasado, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025, 5 ya. Casi 50 años. Bueno, claro, es antigua, pero ese argumento no me convence, porque he visto películas de los 40 que todavía funcionan perfecto hoy, así que el tiempo por sí solo no es excusa. Así que la pregunta interesante es, ¿qué tiene esta película que hizo que en el 75 fuera revolucionaria, pero que hoy puede sentirse completamente distinto? Y para poder explicar bien, primero tenemos que entender qué estaba intentando hacer la película. Así que antes de entrar al análisis, te voy a contar la historia. Todo comienza con un lindo paisaje, pero algo en este principio aparentemente tranquilo es profundamente inquietante. Como buena película antigua, empieza con los créditos interminables. En un manicomio están los futuros personajes despertando, así que llega la enfermera Ratcher en la mañana y saluda a los guardias. Y al rato hacen a los pacientes tomar sus medicamentos, demostrando que cada uno de ellos tiene distintas enfermedades mentales, por algo estar en un hospital psiquiátrico. Pero en ese instante llega McMurphy al manicomio escoltado, y su llegada será un antes y un después dentro del manicomio. Al sacarle las esposas, se pone a reír como si fuera un loco. Empieza a ver a los pacientes en el manicomio y parece preocupado de lo que observa. Por lo tanto, las enfermeras sacan sus cosas del bolso, así que él empieza a hablar con un sordomudo gigante al que le dice jefe. Pero Billy, uno de los pacientes que juega con sus compañeros, le dice que es sordomudo. Por eso McMurphy le muestra a los pacientes sus cartas subidas de tono para distraerlos y molestar, pero se le llevan donde el doctor encargado del lugar y lee sus antecedentes para saber por qué está en el manicomio. Y nos enteramos de cosas cruciales y el argumento principal de la película. Es una persona de 38 años, agresiva, que habla sin permiso, haragán, tiene antecedentes de agresión y abuso. Así que el doctor le dice que estará en evaluación para saber si realmente está loco o si solo está fingiendo, que es lo que dicen los papeles. Y que la verdad hace eso para no trabajar. De hecho, nosotros mismos debemos determinar si está o no loco. McMurphy se hace el desentendido, así que le dice que va a quedarse un tiempo mientras lo evalúa. Por lo tanto, al rato vemos a la enfermera haciendo ejercicios con los pacientes, pero la enfermera empieza a hacer un tratamiento en el que, en esencia, discuten la situación de cada uno de ellos. Esta terapia parece normal hasta que notas lo que realmente provoca. Esto se va a poner feo. Por ejemplo, hablan de tal paciente y su esposa, haciendo que todos hablen sobre la situación, y también vemos como cada uno de ellos tiene, de alguna forma, una enfermedad mental que lo diferencia. A McMurphy le molesta y le llama la atención al mismo tiempo todo lo que está pasando. En esa línea, la enfermera pregunta si es que tienen algo que decir sobre el caso que presentan, y nadie quiere hablar. Pero, en un punto, discuten entre ellos en la medida en que van hablando y parece que todos tienen poco control de sus pulsiones. McMurphy mira y disfruta todo el espectáculo con desconcierto mientras todos gritan con todo. La enfermera mira en silencio lo que pasa. En consecuencia, y siendo parte del itinerario que tienen, McMurphy sale al patio. Le habla nuevamente al sordomudo tratando de enseñarle a jugar básquetbol. No se dice en voz alta, pero algo empieza a pasar aquí. Así que un guardia le dice que lo deje tranquilo, pues no lo escucha. McMurphy responde que está hablando consigo mismo, pero la enfermera ve todo lo que pasa. Entonces, McMurphy se sube sobre otro paciente para enseñarle y molestar. Pero llega la noche, por lo que cada uno interactúa con sus cosas de forma distinta. Ahora, un momento incómodo, pero crucial para la trama, está a punto de empezar. Incluso McMurphy está jugando cartas con los pacientes y apostando cigarros, actuando como un mentor con ellos. Así que cada paciente tiene su propia perspectiva y forma de actuar, generando una relación con ellos progresivamente. Pero se empieza a ofuscar al notar el desorden que se produce y aumenta el volumen de la música, por lo que entra de manera descuidada al lugar donde están las enfermeras a bajar la música, pero lo sacan porque no pueden entrar los pacientes ahí. Así que
que le pide a la enfermera que baje el volumen de la música, pero ella le dice que esa música es para todos, y él insiste enojado con que si bajan la música quizás pueden hablar y no gritar, pero la enfermera menciona que para algunos pacientes es la música lo que les hace bien, así que le dice que mejor se tome las pastillas que le están pasando, a lo que McMurphy se resiste poniendo en duda qué es lo que le dan, pero ella le da a entender que si es que no se las toma lo puede hacer de otra forma. Bueno, Por lo tanto, él finge que se toma la pastilla, para después demostrarle a los demás que no la tomó y se la escupe en la cara a otro paciente. Por lo tanto, apuesta que él puede hacer en una semana que la enfermera esté con él, y motiva al resto a apostar. Ante la insistencia, uno de los pacientes dice que se suma a la apuesta. Pero, pasado un tiempo, vuelven a tener otra reunión más adelante y Ratchet pregunta quién quiere empezar la reunión. Ahora, una idea aparentemente simple empieza a tensar el ambiente, de manera profunda. McMurphy cínicamente dice que quiere sacar algunas cosas de dentro, así que menciona que él quiere ver el inicio de la serie mundial, que empieza esa noche. Pero la enfermera le recalca que es romper un itinerario bien planificado, ya establecido, y que puede que le moleste a los pacientes cambiar la rutina. Así que McMurphy responde que puede seguir con la rutina después del partido. La enfermera, intentando hacer ver su error, propone hacer una votación con la mayoría de la habitación, así que insta a que los que estén a favor levanten la mano. Pero solo levanta la mano McMurphy, quien molesto intenta convencerlos de que los van a pasar bien. Aún así, solo 2 de los pacientes se le suman. Ya cállate, babosa, me hartas. Después de lo ocurrido, algo comienza como broma, pero termina siendo un mensaje que cala hondo. Están jugando Monopoly en el baño, pero de cualquier forma, como cada uno tiene sus manías, cada uno juega como quiere. Así que algunos intentan enseñar cómo se juega, pero al final termina siendo solo estrés y una pérdida de tiempo. Pero algunos empiezan a molestarse entre ellos a propósito, sabiendo que no tienen autocontrol. Así que McMurphy, viendo todo lo que está pasando desde lejos, les tira agua a todos y declara que él va a ir a la ciudad a ver la serie mundial de cualquier forma y pregunta si es que alguien lo quiere acompañar. Pero Billy le dice que no tiene cómo salir del lugar, por lo que McMurphy vuelve a insistir en apostar contra él y explica su plan, que consiste en levantar un bebedero enorme y tirarlo por la ventana saliendo por ahí, e insiste en que apuesten a pesar de que le dicen que es imposible, así que cada uno empieza a apostar más. Por tanto, McMurphy intenta levantar con todas sus fuerzas el bebedero, evidentemente no lo logra, enojado y con resignación se va al baño, pero sin antes decir que al menos él lo intentó. De ahora en adelante, sin que se hayan dado cuenta, plantó una semilla en ellos que empieza a germinar claramente en lo que sigue. En otra sesión, la enfermera le pregunta a Billy si es que le dijo a una chica lo que sentía por ella. Él responde tartamudeando, pero la enfermera lo contradice mencionando que la madre de Billy dijo que Billy nunca le había dicho a la chica lo que mencionó, dejándolo como mentiroso y avergonzándolo. Por lo tanto, uno de los pacientes quiere decir algo y la enfermera le da permiso. Le dice que parece que Billy no quiere seguir hablando del asunto, preguntándole a Ratchet por qué lo fuerza a hacerlo. La enfermera le recalca que el tema de esta reunión es la terapia grupal, pero el mismo paciente insiste en que hoy quiere ver la serie mundial, a lo que la enfermera responde que ya había discutido eso, pero el paciente dice que ahora están en una reunión diferente. Siendo McMurphy el más feliz, menciona que sí lo satisfacería otra votación, así que la enfermera pregunta quién está a favor de cambiar la rutina, pero esta vez más pacientes levantan la mano, haciendo un total de 9 votos, así que McMurphy se emociona, pero Ratchet dice que en el pabellón hay 18 pacientes, haciendo necesario una mayoría para que cambie el itinerario, pero McMurphy dice que los otros pacientes no tienen ni idea de dónde están, a lo que la enfermera responde que el resto son tan pacientes como él. Así que McMurphy, sabiendo que solo le falta uno para ganar, intenta convencer a cada uno de ellos para que vote, mientras el resto de pacientes ven cómo es que intenta motivarlos a levantar la mano uno por uno. Pero la enfermera, viendo la hora, dice que la sesión ya terminó, diciéndole a McMurphy que mañana se puede retomar el tema. Aún así, McMurphy insiste y como último recurso le habla al gigante sordomudo, y este alza la mano lentamente. Entusiasmado, le muestra a Ratchet lo que él votó, pero la enfermera le recuerda que ya terminó la reunión. Enojado y descolocado, le dice que él quiere ver el partido ahora y se sienta esperando a que pongan el partido en la televisión mientras el resto de los pacientes se van resignados. Así que, viendo que no iba a pasar nada, empieza a narrar el partido que realmente no está viendo y el resto de los pacientes llegan notando lo que pasa y les siguen el juego al ser asusados por él, creando un alboroto. Pero la enfermera les dice que tienen que detenerse y calmarse. Pero en este manicomio no están todos locos y algunos saben qué pasa. Así que al rato el doctor en jefe y otros doctores hablan con McMurphy. Él se queja de que la enfermera es una desgraciada, pero el doctor dice que en estas 4 semanas que lo ha estado observando, ha notado que realmente no tiene ninguna enfermedad mental. Pero McMurphy no está de acuerdo, preguntando qué es lo que tiene que hacer como para demostrar que está con alguna enfermedad mental, pero lo despachan de la reunión. Así que a McMurphy se le ocurre cruzar una línea y de pronto todo se va a volver posible. Una vez en el patio, decide demostrar que está loco y con la ayuda del gigante sordomudo, sube lenta y dificultosamente para finalmente saltar y escapar. Al lograrlo se sube al bus a escondidas esperando que entren sus compañeros del pabellón que al parecer los sacarían a pasear. Decide manejar el bus escapándose con ellos.
Pero antes de llegar a su destino, van a unos campers y se lleva a una chica llamada Candy, presentándola a sus compañeros, a lo que ella pregunta si están todos locos ahí, a lo que ellos asienten. Así que los lleva a un muelle y se sube a un barco, mientras que el encargado va a ver qué está pasando. Pero McMurphy se justifica alegando que son de una institución psiquiátrica y los presenta a todos como si fueran doctores que van a pescar, fingiendo que está todo arreglado. Obviamente no le cree y se va. Candy le dice a McMurphy que lo van a encarcelar. Él dice que no, lo único que van a hacer es devolverlo al manicomio porque piensan que están locos. Así que sin mayor resistencia se llevan el barco y salen a alta mar. A los pacientes les da diferentes instrucciones. A uno le dice que maneje y a otro les enseña cómo pescar. Pero Billy se acerca a Candy y le dice tartamudeando que tiene un lindo cabello. Así que McMurphy, pensando que dejó todo en su lugar, se va a la cabina con Candy. Pero ninguno de ellos sigue sus instrucciones y en vez de eso intentan ver qué es lo que está haciendo en la cabina, provocando que todo se vuelva un caos luego de que el que estaba a cargo del timón notara que no había nadie, haciendo que el barco empiece a dar vueltas y vueltas. Sale entonces McMurphy mientras todo da vueltas y se da cuenta de que hay un pescado. Así que vuelven al muelle y un montón de personas están esperando al saber que locos habían robado un barco, pero ellos estaban felices con su pesca. Ahora los doctores están en un dilema, pero quien menos esperábamos alza la voz. Como consecuencia de todo, están los funcionarios del hospital psiquiátrico dirimiendo qué hacer con McMurphy. Uno de los doctores dice que no piensa que él esté loco, sino que es peligroso nada más. Así que el doctor dice que creen que tienen que enviarlo de vuelta de donde vino. Pero la enfermera dice que enviarlo de vuelta es simplemente deshacerse de un problema y no es una solución, y tienen que resolver lo que pasa con McMurphy. Cree que lo mejor es mantenerlo en el pabellón, diciendo que cree que puede ayudarlo. Así que se queda en la institución. Pero McMurphy parece disfrutar irritando al resto. Juega con los pacientes y los guardias en el patio. Intenta enseñarles a todos cómo jugar básquetbol, pero se enoja constantemente con ellos y discute con cada uno de ellos por las reacciones y las acciones que tienen. Pero en algún momento le pasa la pelota al gigante y él mete la pelota. Así que, haciendo trampa, en esencia, ganan gracias a el jefe, lo que molesta a los guardias. Y ahora, aunque demasiado tarde, McMurphy se da cuenta de que nunca estuvo jugando al mismo juego, porque mientras están en la piscina, un guardia le dice que salga de la piscina y McMurphy amenazantemente le dice que lo encontrará afuera. Pero el guardia le dice que el día que salga del loquero va a estar muy viejo, y McMurphy responde que va a salir en 68 días, pero el guardia dice que está enfermo, que eso era en la cárcel, que no va a salir del manicomio hasta que no lo dejen salir, lo que lo deja perplejo. Y esa verdad inesperada hace que todo empiece a romperse y se entera de muchas más cosas. En la sesión que sigue, McMurphy está evidentemente molesto, cuestiona por qué nadie le había dicho que ella y los doctores pueden mantenerlo el tiempo que quieran en el manicomio. Así que Ratcher pregunta si alguien le quiera responder a McMurphy, pero uno de los pacientes pregunta qué hay que decirle, a lo que McMurphy responde que él ha estado molestando a la enfermera todo el rato, sin saber todo lo que estaba arriesgando al hacerlo. Pero el paciente le responde que él está ahí como voluntario, no está confinado y no tiene por qué quedarse, pues puede irse a casa cuando quiera. Así que McMurphy queda muy confundido y perplejo y cree que está mintiendo, pero la enfermera dice que tiene razón y no está mintiendo, y que de hecho la mayoría de los que están ahí se pueden ir cuando quieran, solo algunos están confinados. Así que sin poder creerlo, le va preguntando a cada uno si es que está ahí voluntariamente y le dicen que sí, lo que molesta a McMurphy. Le pregunta por qué están ahí a propósito y declara que no tienen coraje para irse, pues no están enfermos o locos. Me sorprende que seas tan imbécil. No más locos que los que están en la calle, pero Ratchet pregunta a los pacientes si tienen algo que decir. Así que uno de ellos pregunta por qué están cerradas las habitaciones del pabellón durante el día y fin de semana. Y otro, de manera prepotente, empieza a preguntar por los cigarros repetidamente. Pero la enfermera dice que se calme y explica que la razón por la cual están esas reglas es porque no deben estar aislados. Pero todo empieza a desordenarse progresivamente. Así que Ratchet dice que han estado viendo cómo, con el señor McMurphy, han empezado a hacer una suerte de casino en el baño, así que sus privilegios de cigarros y de baño se van a ver limitados. Entonces, producto de todo el desorden, uno de los pacientes empieza a alocar, básicamente, y todos los demás empiezan a pasar por lo mismo. Así que McMurphy, con su agresividad característica, va y rompe el vidrio solamente para ir a buscar los cigarros que estaba exigiendo el sujeto. Pero se pone a pelear con uno de los guardias que lo intenta controlar. Así que, viendo el caos, la enfermera llama por ayuda. Pero mientras peleaba con los guardias, el gigante sordomudo defiende a Murphy, empezando una revuelta de locos, llegando más guardias y controlando la situación. Y se reventó todo. Y su moto se fue a la puta. Pero la verdad que aparece ahora convence a McMurphy de que no se equivoca. Producto de todo lo ocurrido, suben al jefe, a McMurphy y al paciente que estaba pidiendo los cigarros atados. En ese lugar hay gente que está peor que los del pabellón, así que cada uno tiene reacciones diferentes. Cuando entra el doctor en jefe, los pacientes incluso se empiezan a esconder, pero les dan pastillas y le dicen al paciente de los cigarros que los acompañe, pero se resiste y lo deben llevar a la fuerza. Así que McMurphy le ofrece chicles al gigante sordomudo y este le da las gracias, pero no cree lo que está escuchando.
escuchando, así que le ofrece otro cheque y se da cuenta de que él habla. ¡Qué mentiroso! Se anima pues nota que estaba fingiendo que era sordomudo y lo felicita porque ha logrado engañarlos a todos, así que pregunta qué hacen dos tipos como ellos en un sitio como ese y le propone escapar, pero ven cómo sacan al otro paciente de una camilla inconsciente, así que le toca a McMurphy y ahí se da cuenta de lo que le van a hacer, por lo que de manera cínica le sigue el juego al ver que no se puede resistir, empieza a cantar cuando lo están por electrocutar y al hacerlo le dan convulsiones. Ahora pareciera que McMurphy pudo haber aprendido algo que demuestra, por lo que pasado el tiempo y en el pabellón la enfermera está haciendo ejercicios con los pacientes, vuelve a McMurphy caminando lentamente por la puerta, pero la enfermera le pregunta a otro paciente directamente antes de que llegue McMurphy si es que ha estado dándole sus medicamentos a otro. Lo niega torpemente, pero se ve salvado cuando llega McMurphy. Este está caminando aturdido y al llegar le guiña un ojo al gigante, que no es sordomudo, y se empieza a reír, y todo el resto se anima al verlo igual que siempre. Así que se sienta y saluda a la enfermera y actúa como si fuera una persona sumisa. Entonces sabemos que McMurphy en el fondo no aprendió nada y lo va a demostrar a continuación. Ya de noche los pacientes ven la tele y la enfermera se despide antes de hacer el cambio de turno. McMurphy ve qué es lo que está pasando en la sala donde están los medicamentos y ve cómo es el recambio. Así que aprovechando eso y en un espacio en que la sala queda sola, llama por teléfono y le dice a Candy que consiga un auto y que no se olvide de traer alcohol. Seguía y seguía. Pero llega el guardia de la noche, aunque él se escabulle justo a tiempo. En la madrugada, McMurphy le dice al jefe que se van esa noche y que no puede más. Pero el gigante le dice que él no puede y le dice que para McMurphy debe ser más fácil porque es más grande y le cuenta un poco de su historia. Pero en eso llega Candy con otras mujeres y el guardia se da cuenta de lo que está pasando. Así que McMurphy intenta convencerlo de hacer la vista gorda por $20, diciéndole que las chicas están dispuestas a lo que sea pues traen alcohol. Entonces las lleva al baño, pero McMurphy le dice al guardia que va a estar con Candy dando vueltas en el hospital. El guardia le recalca que no meta ruido, pero realmente lo que hace McMurphy es despertar a todos y darles alcohol dejando todo patas arriba. Así que sale el guardia y se enoja con ellos, y cuando los está sacando de la sala, la supervisora está entrando y los esconde de vuelta en la sala. Pero la supervisora empieza a llamar al guardia y sale de dentro de la sala, y al hacerlo, dentro de la sala se escucha que caen cosas, así que la supervisora pregunta quién está ahí y sale Candy. Básicamente como una forma de excusa, pero la supervisora le exige que esa mujer se vaya de inmediato, aunque logran que la supervisora se vaya. Al prender la luz en la sala, el guardia se da cuenta de que está todo destruido y que está jodido, y los sacan a todos de la sala. Así que los pacientes siguen haciendo estupideces, celebrando y alcoholizados. Además, Billy y Candy están bastante cercanos. Entonces pasan las horas y la mayoría de ellos están agotados y ven como Billy y Candy están bailando juntos. Pero McMurphy aprovecha la situación y saca las llaves del guardia, que se quedó dormido. Le dice a las mujeres que se van y también al jefe. Por lo tanto, se despide de los pacientes, pero Billy se ve afectado y empieza a alejarse diciendo que lo va a extrañar. Así que McMurphy propone que se vaya con él, pero Billy dice que no está listo para irse, y McMurphy le dice que cuando lo esté, lo vaya a ver. A lo que Billy pregunta si es que él se va a casar con Candy, y le replica que solo es una amiga, así que le propone una cita con ella. Pero Billy se niega porque está nervioso. Aún así, luego de convencer a Candy y de que sus compañeros lo llevaran a la pieza con ella, los dejan juntos a solas. Entonces hacen tiempo, pero como ya estaba somnoliento y cansado, se quedan dormidos con la ventana abierta. ¡Pero qué imbécil! En este momento todos sabemos que habrá consecuencias, pero nunca esperamos que pase algo tan irreversible. Amanece y llegan los guardias con las enfermeras y ven todo el desastre. Ratchet ordena a un guardia que cierre la ventana y se dan cuenta de que están todos alcoholizados, dormidos e incluso hay una mujer dentro, a la que sacan. Pero le piden a los guardias que revisen que nadie se haya ido. Notan también al guardia de noche, dormido en la sala totalmente destrozada. Así que un guardia le informa que solo falta Billy. Ratchet le pregunta a los pacientes si es que Billy se escapó y ellos empiezan a reírse entre ellos, pero nadie le responde. Así que la enfermera dice que revisen todos los cuartos y lo encuentran con Candy. Billy sale corriendo al pasillo con los demás, que lo aplauden y le sonríen. Así que Billy le dice a Ratchet que puede explicar todo y le empieza a hablar sin tartamudear. La enfermera le pregunta si es que está avergonzado y él dice que no, pero Ratchet le expresa preocupación de cómo es que su mamá va a tomar la situación. Así que Billy comienza a tartamudear de nuevo, diciendo que no tiene para qué contarle a su madre. Pero McMurphy se da cuenta de la dinámica y Billy empieza a excusarse, pues está asustado, diciendo que lo obligaron. Además le ruega a la enfermera que no le diga a su madre, pero ella dice que lleven a Billy a la oficina del doctor y él se desespera, así que empieza a golpearse mientras lo arrastran a la oficina del doctor. Es mala.
Murphy ve todo esto y Ratchet lo mira de vuelta, así que también saca a Candy del hospital. Pero mientras ordenan el desastre que dejaron, McMurphy intenta abrir torpemente la ventana y todo el mundo lo está viendo, así que un guardia va a detenerlo y él lo golpea. Intenta escapar, pero llega otro guardia y está a punto de pelear con él, pero escucha un grito y llega la enfermera con sangre encima. Y aunque McMurphy tenía la oportunidad de escapar, espera a ver qué es lo que está pasando y se acerca a ver a la oficina del doctor. Pero todos los pacientes están tapando la pasada, pues ven a Billy, quien está muerto en el piso porque se ha desuscrito de la vida. ¿Pero qué ha pasado? Así que McMurphy se enoja y agarra a Ratchet del cuello porque en esencia ella es la culpable. Pero llega un guardia y lo golpea noqueándolo. Entonces la realidad los golpea a todos, pero McMurphy es visto de otra forma. Pasado el tiempo, los pacientes están jugando cartas así como hacían con McMurphy, pero llega el paciente que no se tomaba las pastillas y Ratchet le pregunta si se tomó las pastillas y él le demuestra que sí. Le dice que se siente mejor. Así que los pacientes empiezan a hablar sobre McMurphy, diciendo que probablemente ya se escapó. Pero uno de los pacientes dice que la verdad McMurphy está allá arriba cosido como un cordero, pero el gigante, que ya sabemos que no es sordo, escucha todo lo que está pasando desde lejos y preocupado. Ya en el desenlace de la película ocurre algo extraño y al mismo tiempo necesario. Siendo de noche, los guardias traen a McMurphy y este camina aturdido. El jefe se desata a sí mismo y se dirige a McMurphy diciéndole que ahora van a escapar. Le dice que había escuchado que se había escapado, aunque él sabía que no se iría sin él, pero se da cuenta de que realmente lo habían cosido. McMurphy estaba catatónico, sin respuestas. Así que el jefe le dice que no se va a ir sin él y que lo va a liberar. Agarra la almohada y se la pone en la cara y lo ahoga con ella. Pero después hace justamente lo que McMurphy había dicho que haría para escapar, tomando el bebedero gigante, tirándolo por la ventana y saliendo por ahí, habiendo escapado. Algunos pacientes se alegran viendo cómo el jefe se va, y así termina la película. Vamos a sacar de la mesa una interpretación demasiado simple. Esta película es obviamente de una rebeldía contra la autoridad, pero no es solo eso. Lo interesante es que la mayoría de los pacientes podrían irse del hospital, pero no lo hacen, y ahí empieza lo verdaderamente interesante. Pero intentamos el contexto en que se estrena la película. En el 75, Estados Unidos vivía un ambiente de profunda desconfianza hacia la autoridad, marcado por el fin de la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate. La sociedad estaba inmersa en la contracultura hippie, los cambios sociales y la lucha por la libertad individual, y en ese individualismo contra el sistema es que aparece Atrapado sin salida, y aborda temas interesantes, por ejemplo, la costumbre a no decidir. Muchos pacientes en la película están allí voluntariamente. Eso parece un detalle pequeño, pero cambia todo. No están encerrados físicamente, están encerrados en algo más complejo. La película propone que están atrapados en la comodidad de no tener que decidir nada. Decidir implica riesgo, equivocarse, quedar en ridículo, perder algo, pero si otros deciden por ti, la responsabilidad desaparece. Las instituciones ofrecen algo que, aunque suene horrible, también es tentador: una vida sin incertidumbre, rutinas claras, reglas claras, expectativas mínimas. Así que el hospital funciona como una metáfora de cualquier sistema donde la gente termina adaptándose a un rol que no eligió realmente. Pero ahí está el problema. En este caso, la mayoría de ellos sí lo eligieron. Al menos eso dan a entender. Es decir, los mismos pacientes, al querer permanecer ahí, aceptan implícitamente, no solo por costumbres, sino por realidad, que necesitan de ese sistema para seguir adelante. Ellos saben que no encajan en el mundo exterior e incluso pueden llegar a ser un peligro, por lo que permanecer en el sistema es algo que eligieron. El asunto es el contexto. No puedes sostener que el sistema es inherentemente malo. La película sí se esfuerza en demostrar que el sistema o la institución son malvados. Por ejemplo, al plantear que la terapia de electroconvulsiones se utiliza ambiciosamente como medio de castigo, o que la enfermera los quiere mantener sumisos, como si esa fuera la realidad de un hospital psiquiátrico. Otro tema que explora la película es la perturbación del equilibrio. McMurphy no llega con un gran plan revolucionario, no está tratando de salvar a nadie. De hecho, al principio solo quiere divertirse, y actúa egoístamente durante toda la película, pero su sola presencia genera algo peligroso. Cuando alguien ve a otra persona actuar con lo que parece libertad, empieza a preguntarse por qué él no lo hace. Por eso la dinámica del grupo cambia. Algunos pacientes empiezan a reír más, otros empiezan a hablar más, otros simplemente observan con una mezcla rara de esperanza y miedo, porque despertar tiene un costo. Si reconoces que podrías vivir distinto, también reconoces cuánto tiempo llevas sin intentarlo. Pero la película pasa olímpicamente que son personas con enfermedades mentales, no son personas cuya única afección es que tienen una falta de coraje, como plantea McMurphy. De hecho, es el mismo quien dice explícitamente que no están locos. Think you are, for Christ's sake, crazy? Well, you're not. Y eso es una declaración arriesgada. Muchos de ellos simplemente no podrían insertarse en la sociedad siquiera, y el único apoyo que tienen es un hospital psiquiátrico. Pero lo que sí puedo compartir o estar medianamente de acuerdo es el cuestionamiento de cuánto de estar aquí es producto de la necesidad de que el sistema los cuide y cuánto es comodidad personal. En otras palabras, cómo no pasar la línea de la simple sumisión a un individualismo irracional e irreal. En cuanto a la psicología social del grupo, se aprecia cómo el ser humano tiene una tendencia enorme a preservar la cohesión del grupo incluso cuando el grupo no
no funciona bien. Por eso McMurphy genera tanto conflicto. No solo desafía reglas, desafía la comodidad del consenso, pero al mismo tiempo son tremendamente maleables porque son vulnerables, y eso McMurphy lo sabe porque actúa en consecuencia a ello. Además, al final, la película suele interpretarse como una liberación física y personal. El jefe escapa a una narrativa sobre sí mismo. Durante años fingió ser alguien incapaz de hablar u oír, siendo incapaz de actuar, y al final rompe ese papel. Eso conecta con la idea central de la película, la recuperación de la propia narrativa personal por sobre el sistema, pero obvia algo perturbador, que si lo ves desde otro ángulo es preocupante que sea visto con buenos ojos. Una persona que acaba de matar a alguien escapó de un hospital psiquiátrico, y no creas que no fui capaz de entender que en esencia liberó a otro, y a sí mismo, de una jaula en que estaban. ¿Pero acaso no es esa una justificación que daría un psicópata al cometer un hecho atroz? Aquí se pone pesada la cosa. Primero, lo rescatable. Las actuaciones son espectaculares. Notamos de inmediato el talento de Jack Nicholson, destacando cómo logra que McMurphy sea simultáneamente irresponsable, irritante y profundamente humano. Tiene un reparto que no muchos notan. Por ejemplo, tenemos a Danny DeVito, Christopher Lloyd, Brad Dourif, quienes años después tendrían papeles memorables. La película construye un grupo de personajes secundarios que se sienten auténticos, evitando convertirlos en simples locos para la trama. Tampoco el verdadero antagonista parece un villano típico. La enfermera Ratched no es caricaturesca, no grita, no pierde el control. Eso lo vuelve más inquietante para algunos, así que de la actuación no hay nada que decir. Pero aún con eso, la película puede caer en una narrativa demasiado clara entre espontaneidad buena y orden institucional malo. En otras palabras, simplificar demasiado ciertas dinámicas psiquiátricas. Así que algunos sostienen que hay que verla más como una exploración sobre la adaptación humana a estructuras rígidas. Pero eso obliga a hacer oídos sordos y ojos ciegos a muchas cosas de la trama. Yo no soy de la idea de que las películas tengan que ser analizadas a profundidad y ver cada detalle para que sea válido lo que uno piensa de ella, ya que efectivamente noté cosas que los expertos dan como elementos fehacientes de ser una obra maestra. Por ejemplo, que Billy dejara de tartamudear cuando ejerce su libertad, o el hecho de que estuvieran tomando las pastillas y que progresivamente, al dejar de tomarlas, empiezan a ser más libres, como si las pastillas fueran un símbolo de la opresión sistémica. Pero la triste verdad es que las pastillas sí les sirven. Realmente el sistema tampoco es que simplemente los esté reprimiendo, sino que en el fondo los está ayudando. Desde esa perspectiva, al sistema ellos mismos lo reconocen como necesario, que los ayuda y que sin él no podrían seguir adelante con sus vidas. Y yo sé que eso puede sonar a viva el régimen, pero no. Yo abogo por el cuestionamiento constante del sistema, pero no a la rebeldía absurda, y eso representa a McMurphy. El personaje principal es un rebelde sin causa, o sea, la película exalta de manera desmedida la rebelión contra el sistema a todo costo. Es como si, por el simple hecho de ser una institución, esta sea represora, controladora y aniquiladora de la individualidad. Pero objetivamente McMurphy es un ególatra, manipulador, revoltoso e indisciplinado de primera, y eso aleja a cualquiera de verlo como alguien imitable o admirable. No está demostrando su libertad, demuestra su falta de autocontrol. McMurphy sabe que está siendo admirado e imitado por sus pares en el hospital psiquiátrico, que las personas ahí están enfermas mentalmente y en vez de ser prudente en sus acciones, actúa de manera egoísta, arrastrando a personas vulnerables a actuar sin pensar. McMurphy hace de la rebeldía absurda su personalidad, así que ante la duda de si está loco, yo lo sospeché por un momento, pues si estás dispuesto a actuar como un enfermo mental para salirte con la tuya, debes tener algo mal dentro de ti. Pero el momento en que decide demostrar que está loco, es que implícitamente reconoce no estarlo. Sí, tiene muchos problemas de autocontrol, ira y con la autoridad, pero enfermo mental no está. Además, McMurphy es lo suficientemente inteligente para manipular a sus compañeros, reconoce el problema de su entorno, pero no quiere aceptarlo, que es algo muy distinto. No acepta que cometió un error al fingir estar demente, y no acepta que sus compañeros sepan que están locos. Pero sí le cedo algo, una persona con tendencia al enojo en una situación como esa, en la que él mismo se puso, ¿cómo responde ante la frustración de un sistema aparentemente indolente? Con furia, rebeldía o resignación. Y McMurphy es la rebeldía. Pero si lo analizas, McMurphy no puede estar seguro de que el sistema o el hospital psiquiátrico, en este caso, es inherentemente malvado. De hecho, es más adelante que nos enteramos de que, efectivamente, tiene acciones que son reprochables. La institución ejerce su función como corresponde hasta que notamos que ocupan el electroshock como una forma de castigo y no como una verdadera terapia. Pero eso no es lo que realmente pasa en un hospital psiquiátrico. Sin el absurdo de el malvado manicomio, no tiene justificación para actuar como lo hace. Hay motivos más que de sobra para que el sistema funcione de esa manera, pero a propósito la película no parece darle relevancia, aunque la pregunta que surge es ¿por qué le dan cabida en el hospital a un revoltoso que saben que ha influenciado en los demás pacientes? Y eso me lleva directamente a la enfermera. En algún punto es ella la que insiste en que no se pueden deshacer de McMurphy y que deben ayudarlo a resolver su problema. I think we can help him.
Podría sostener que la enfermera, que debería ser la antagonista, no es hasta el final que actúa como una vil desgraciada, puesto que durante el tiempo en el que interactuó con los pacientes, lo hacía ejerciendo su función y ya, quizá de manera fría y distante, pero eso no la hacía malvada, solo hacía su trabajo. La película, como ya dije, se esfuerza demasiado en demostrar que la institución psiquiátrica en el fondo es malvada, pero se nota esa intencionalidad. Tienen que poner esa carga para que sea medianamente justificable las acciones de McMurphy, pero en un contexto normal o real simplemente sería un alborotador, porque hay contextos y entornos en los que la rebeldía tiene sentido, pero en otros no. Esta película no es para nosotros porque lo que hace 50 años se veía como algo revolucionario, hoy se ve con otros ojos. El personaje principal termina siendo molesto más que alguien admirable. Ni siquiera puedo sostener que su rebeldía fuera una virtud, así que no hay nada de bueno en él después de todo. Por otro lado, la supuesta antagonista la veo como una persona que actúa correctamente y que solo hasta el final puedo cuestionar su actuar. Y es lo mismo que ocurre con la institución. La película fuerza al contexto para hacernos ver la rebeldía como algo necesario y bueno, cuando la realidad es que justamente en un hospital psiquiátrico, la rebeldía termina siendo absurda y trayendo consecuencias mucho más graves que las ventajas que trajo. Quizás si se hubiera elegido otro contexto para el desarrollo de la rebeldía, tendría mayor sentido, pero eligieron ese entorno justamente para extremar las posiciones. Así que puede ser que esté diciendo una herejía cinéfila, pero no me importa. Esto es lo que yo vi y pensé sobre la película. Recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios. Tiene una muy buena clasificación en IMDb y te recomiendo echarle un ojo. Tú ves si la ves, está en HBO. Y como ya te he dicho, esto es solo mi opinión. Y como dijo el gran Ego, la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Así que si tú tienes otra perspectiva o algo más que aportar, déjalo en los comentarios. Yo por mi parte te recuerdo que tengo más resúmenes por ahí dando vueltas. También que puedas darle me gusta si es que te gustó el video. Y finalmente me despido y te deseo Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Adiós, operútanos!